Ayúdanos, Señor amado, a estar atentos a tu palabra, Señor amado. Quita toda sordera en nuestros oídos, Señor. Toca nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor amado. Espíritu Santo, socórrenos, ayúdanos, estuvo hablando a través de mí y que tu palabra, Señor amado, caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Oramos dándote gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿tienen Biblias? Porque la van a usar. Amén. Porque a la iglesia se viene con Biblia y que no tiene Biblia, yo no tengo quién le pasa acá bueno. Doy gracias a Dios, hermanos, y quiero compartir con ustedes, en primer lugar, un informe. Estamos en viernes, bueno, hay mucho tema de nanas. ¿Cuántos han pasado por nanas? Que a veces es la tos, que a veces la garganta, que a veces el sol, que a veces el moco, que a veces la flema, y bueno, y ahí le seguimos agregando. ¿Saben que esta semana estamos orando las madres por sanidad integral? Orando y ayunando. Cada día hay madres orando y ayunando por una sanidad integral. Y de eso quiero hablarles hoy. Hablarles de sanidad integral. Y ustedes dirán, bueno, se me vino como doctora, no. Hay una expresión que recuerdo de cuando iba al liceo, cuando fueron al liceo. Hay una expresión griega que decía, mente sana, cuerpo sano. ¿Alguno recuerda de dónde viene esa expresión, esa frase? De los griegos. Eran los griegos que se preocupaban de que su mente y su cuerpo estuviera sano. Entonces, hacían todo lo necesario para forjar varones y mujeres, pero varones sobre todo, ¿verdad? Porque eran guerreros y muchos, gente que estuviera bien, mentalmente y físicamente. Por eso la expresión mente sana y cuerpo sano. Y yo estoy buscando a qué se refiere con salud integral. Y dice, este es un concepto vinculado a la definición de salud establecido por la Organización Mundial de la Salud, que lo describe como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Eso dice la OMS. Y requiere un enfoque multidisciplinario. Salud física, dice, correcto funcionamiento del organismo y la ausencia de enfermedades. Antiguamente se consideraba que para estar sano tenía que tener ausencia de enfermedades. Pero con el correr del tiempo se dieron dando cuenta de que no era solamente ausencia de enfermedades, sino que había que tener un correcto funcionamiento del organismo y la ausencia de enfermedades. En el área de la salud mental, dice, estado de bienestar caracterizado por ausencia de trastornos mentales. Y en el área de la salud social, dice, se refiere a factores socioeconómicos que pueden afectar a la salud de las personas en aspectos como la educación, seguridad alimentaria y financiera. Y acá en la bueno, no estaba tan desenfocada de lo que Dios quería mostrarme. Y saben que hay un texto bíblico, vamos a usar la Biblia, por eso varios textos bíblicos, algunos se los voy a leer, algunos los vamos a tomar. Hay un salmo que creo que hace poco el pastor predicó, que es el Salmo 103, que algunos lo debemos conocer hasta de memoria, pero vamos a leer de ese Salmo 103, solo el versículo 3. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Hablando, arranca diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de su beneficio. Y acá el 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, todos tus pecados, y el que sana todas tus dolencias. Y cuando arranca dice, sana toda tu dolencia, abarca todo tipo de enfermedades, o todo tipo de dolores. Y hay un pasaje que está en Tercera de Juan, versículo 2, que a mí me encanta, y dice, amado,
Yo deseo, o amada, porque acá hay unas cuantas mujeres, amada o amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este fue el primer versículo que medio estaba roncándome o moviéndome ahí a pensar. Porque tiene que ver, muchas veces nosotros hablamos de prosperidad, pensamos en una persona, le vemos una persona que le va bien, y qué bien, está prosperando, ¿verdad? Y siempre miramos que prospera en lo material, ¿verdad? Y yo quiero hablar de la sanidad integral, y por eso voy a tocar varios temas, varios textos, ¿verdad? Que tienen que ver cómo Dios nos ve. Si nos ve solamente físico, si nos ve solamente la cascarita, si nos ve solamente el bolsillo, o cómo nos ve Dios. Yo quiero que te pongas a pensar cómo te ve Dios. ¿Saben que nosotros fuimos creados a imagen de Dios? Y dice que Él sopló aliento de vida en nosotros. Tenemos mucha, eso lo dice en Génesis, si no lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Pero hay pensar que nosotros, los seres humanos, nosotros no somos solamente lo físico. Hace un ratito venimos de un velorio. Y las personas piensan que, bueno, se murió y se terminó todo. Y no piensan solamente más allá de la vida física. ¿Qué pasa con lo que somos como personas? Porque nosotros no somos solamente esto. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ¿cómo se dice?, a reducir los restos de algún familiar. Y pasados unos años, esto bonito que estaba, que éramos capaz, una belleza cuando éramos jóvenes, estaban haciendo huesos. Huesos. Y con el correr del tiempo ni huesos. Pero nosotros somos físicamente en nuestro cuerpo la caja, pero somos alma, somos espíritu. Pero no solo somos eso, nosotros no vivimos solo en el planeta Tierra. El que más que menos tiene, Dios lo puso dentro de una familia. Tiene un padre, una madre, hermanos, hijos, tiene amigos, compañeros de trabajo, nos relacionamos. Tenemos formas de vincularnos unos con otros. Somos seres sociales. Y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:23, porque también hay otro tema que en este tiempo debemos ocuparnos y preocuparnos. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero quiero destacar, porque Dios rescatando en lo que dice la palabra, para mostrarnos que no estamos separados, una parte por acá, otra parte por allá. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, o sea, sin manchas, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estemos preparados. Y por eso quiero hablar de que estemos sanos, pero sanos integralmente, hermanos. Porque ¿de qué nos vale tener sano el cuerpo si tenemos enfermo el corazón? ¿Qué nos sirve tener, si Dios quiere que vayamos sanos totalmente delante de Él, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros guardemos nuestro ser, que si el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere que lleguemos a un nivel de santidad hoy un poquito mejor que el de ayer, o un poquito mejor que el de hace un año, o un poquito mejor de cuando te convertiste. Que Dios nos vaya santificando, preparándonos. Amén. Entonces, este pasaje acá que me habla del espíritu, del alma y del cuerpo, dándonos a entender que nosotros somos seres integrales.
Y Dios quiere que tengamos una sanidad integral. Amén. Porque me habló un esquema acá, una sanidad que vaya a lo físico, al alma, al espíritu, las relaciones, las emociones, en el área financiera, que también tengamos sanidad financiera, en todas las áreas, porque Dios sabe que vivimos en esta tierra y que nos tenemos que levantar, que tenemos que comer, que tenemos que trabajar, que tenemos que solventarnos, ¿verdad? Y que para eso nosotros tenemos que disponer de hoy lo que necesitamos para poder cumplir con todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que en primer lugar, como decía allí en San Juan 3:2, que seamos prosperados en todas las áreas. Y yo voy a tomar un ejemplo que se encuentra en Mateo 8:1, hablando del caso de un leproso. Y vamos a mirar allí cómo Dios obra en este leproso y en cuántas áreas interviene Dios en ese leproso, para darnos cuenta un poquito cómo Dios se preocupa no solamente para que te sane el cuerpo. Dice el capítulo 8, versículo, vamos a leer solo del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Esta es la historia de este leproso. Pero ¿en qué me quiero detener? El hombre estaba con lepra, es decir, una enfermedad. Por esa enfermedad, en esa época, no se podía comunicar o relacionar con las demás personas. Entonces, no solamente tenía un problema físico, tenía un problema social, tenía que estar aislado. Pero además de tener un problema social, tenía un problema financiero, porque no podía hacer nada, no podía comunicarse, entonces vivía en la pobreza extrema. Además de tener un problema financiero, tenía un problema emocional, se sentía solo. Entonces, cuerpo, alma, espíritu. Me imagino yo que también lo que pasaría por su mente no serían cosas buenas, entonces su mente también estaba enferma. ¿Cuántas cosas por una enfermedad física? Y además sumémosle a eso que la lepra en la Biblia es sinónimo de pecado, es sinónimo de la enfermedad del pecado. Entonces también tenía un problema espiritual porque estaba separado de Dios, separado de las personas, separado de Dios, solo emocionalmente, ¿verdad? Y acá aparece Jesús y cuando se acerca, le habla, ¿verdad? Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Fue lo primero que hizo Jesús para mostrarle que era un Dios que se preocupaba por las personas. Aunque para todo el mundo no podía nadie tocar a un leproso, Jesús tocó a un leproso. Jesús se acercó al leproso, Jesús también lo sanó. Y acá vemos que él tuvo un cambio, ¿verdad? Recibió sanidad. Imagínense cómo se habrá sentido emocionalmente al ser tocado por Jesús. Una persona que haría años que nadie le tocaba, alguien que le habló con amor, porque le dice: sí quiero, sé limpio, o sea que se acercó y le habló en positivo, no, apartate de mí, no, sí quiero, le dijo. Y allí hace algo más Jesús. Dice que lo manda a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que él fuera restituido socialmente. El que tenía que autorizar o podía autorizar eran los sacerdotes. Para que no solamente estuviera sano físicamente, sino que recibiera una restauración social para poder relacionarse con las demás personas. Entonces vemos acá cómo Jesús, el Hijo de Dios, obra sanando a las personas en todas las áreas o en más de un área. Porque no es solamente que nos pasa que bueno, me duele la columna,
Pero ¿y qué más puede estar pasando? ¿Te has puesto a analizar si es solamente una enfermedad física? Porque muchas veces nosotros somos limitados y Dios quiere que por nuestro entendimiento sea abierto. Amén. Otro ejemplo es el de la mujer del flujo de sangre. También, misma situación, no tenía contacto porque era inmunda, no podía relacionarse, pero esa mujer va por atrás y toca el borde del manto de Jesús y recibe un milagro. Y allí Jesús siente que ella recibe ese milagro. Y la confronta, ¿verdad? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y ahí no le queda otra que darse a conocer. Pero quería Dios que se diera a conocer a esta mujer. Porque públicamente Él quería mostrar algunas cosas. Evidenciar la sanidad física. Poner en evidencia que esa mujer había recibido sanidad. Restaurarla emocionalmente para que ella ya no se sintiera ni rechazada ni avergonzada por lo que estaba viviendo. También quería que, como consecuencia, ella fuera restaurada socialmente. Que todas las personas que estaban allí supieran que ella ahora podía estar con el resto de las demás personas. Y además de ello, la restaura espiritualmente, porque la salva por fe. ¿Ve? Le dice, tu fe te salvó. Entonces hay una intervención en el área espiritual. Qué lindo, hermano. Y acá nosotros siempre, a veces, recibimos muchos pedidos de oraciones. Y debemos ser responsables en esto, de orar, pero preocuparnos por la sanidad espiritual de las personas. Porque muchas personas están enfermas espiritualmente, porque su mayor enfermedad es el pecado. La mayor enfermedad es la separación de Dios. Y Dios quiere intervenir en todas las áreas. Vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 4, el versículo 18 al 21. Es cuando Jesús llega o se empieza a dar a conocer en la sinagoga. Dije, Lucas 4. Gloria a Dios. Del versículo 18. Jesús está allí en la sinagoga, un día de reposo. Abrió el libro del profeta Isaías. Y el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primera cosa, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, otro grupo de personas, a pregonar libertad a los cautivos, tercer grupo, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y allí comienza a mostrar de qué maneras Él quería llegar a las personas, para que buenas nuevas a los pobres. Había pobres espirituales, pero había pobres. O sea que Dios iba a traer buenas nuevas para que los pobres pudieran saber que había esperanza para ellos. Hermanos, nosotros también, a veces de no tener dinero, saber que Dios te dice, hay esperanza, te tengo que dar una buena noticia. Jesús está interesado en tu salud financiera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que vivas en pobreza y vivir pobre. Dios te va a dar estrategias. No sé cómo, pero Dios de la nada hace cosas maravillosas. De la nada Él puede suplirte. De la nada Dios puede darte un trabajo. De la nada Él te puede ayudar a administrar. Yo siempre pienso en la balanza comercial, en época de maestro, equilibrio en mi balanza comercial. No puedo deber más de lo que recibo. Mi balanza no puede estar en déficit. Dios te tiene que ayudar a que tengas salud financiera. Porque si tenés tu balanza en déficit, estás en rojo, estás enfermo financieramente. Y Dios no quiere eso. Porque Él dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres.
Dios te capacita, Dios te da inteligencia, te da la palabra para saber cómo enfrentar tus problemas financieros. Pero también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No, Dios no quiere que vivas con problemas emocionales. Los quebrantos de corazón tienen que ver con nuestras emociones. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere que tu corazón esté sano. Que no haya rencores, que no haya raíz de amargura, que no haya falta de perdón, tantas cosas que enferman nuestro corazón. Y dice Dios que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Si habrá cosas que quebrantan el corazón de las personas, desde niños, y eso lo llevamos y llegamos a 40, 50 años, porque allá cuando tenía 6, 7 años me pasó esto. Bueno, allá te pasó. Pero Dios te hace sano en el nombre de Jesús, porque Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Y toma esta palabra para tu vida, porque no es para ayer, es para el hoy. Jesús vino y da autoridad para sanar a los quebrantados de corazón. Tus emociones. Dios te dio la capacidad de ser una persona con emociones, con tristezas, alegrías, miedos, muchas cosas. Pero dice la palabra que Él también nos da la capacidad para gestionar nuestras emociones. Amén. Amén. Para saber, dice, no se ponga la ira. No, airamos, pero no pequéis. Por ejemplo, no tengas miedo. Te dice cuántas veces en la Biblia, entonces no seas dominado por el miedo. No seas paralizado por el miedo. Y ahí buscamos palabras que tengan que ver con nuestras emociones. Pero dice la palabra que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y Dios es experto en sanar las heridas del corazón. Amén. Él quiere personas con un corazón sano. Y qué lindo cuando uno charla con un joven, una persona, y dice, esta persona, su corazón está sano. No se arregla. Porque charlando no hay esa maldad, no hay eso de esconder cosas, de tapar, de ocultar. No, es lo que es. Amén. Dice también que vino a pregonar libertad a los cautivos, sanidad espiritual. El estar cautivos tiene que ver con que nuestras vidas muchas veces estuvieron cautivadas por el enemigo. Y el enemigo de mil maneras los hace, porque la cantidad de pecados que existen, que Él va a llevar a para que vos los cometas, infinitas. Y surgen. Cada día Él se ingenia para crear cosas nuevas. Pero Dios nos libre, como decía el hermano el otro día, que nos apartemos del pecado. Que tengamos temor delante de Dios. Pero sepamos que el pecado nos lleva cautiva a las manos del enemigo, ¿verdad? Si nosotros no pedimos perdón, nuestro corazón se enferma y comienza el odio y el enojo, y de tal manera estamos dominados por esas fuerzas del mal que estamos cautivos, dice. Pero la buena nueva es que Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Amén. Dios lo hace, es el que tiene la autoridad. No es que vayamos al psicólogo, al psiquiatra o a otro médico. Cuando estamos enfermos espiritualmente, el único que tiene poder para sanarnos es Jesús. Amén. Él lo hizo todo allí en la cruz de Calvario. Amén. Él ya lo hizo todo. Nosotros tenemos que experimentar y vivir esa sanidad. Amén. Y vista a los ciegos. En esa época había muchos ciegos. Tiene que ver con lo espiritual, pero tiene que ver también con lo físico. Él vino a sanar. Y de hecho Jesús muchas veces recorriendo ciudades, lo que más hacía era sanar a los enfermos, libertad a los endemoniados. Amén. Y esto es para hoy. Estamos orando, hermano, para que Dios obre milagros de sanidad. Pero vos tenés que apoderarte de esos milagros a través de lo que dice la palabra. Dios tiene poder. Él no ha cambiado. Lo que Dios dice en su palabra sigue siendo real hoy.
Amén. Tú tienes que apoderarte, tú tienes que vivir la palabra y creerle a Dios, porque Él lo que quiere es obrar en tu vida. Así como le dijo al leproso, sí quiero ser libre, ser sano en esta hora. Amén. Entonces Dios quiere obrar sanidad en tu vida. Hay otro pasaje también que nos habla en Isaías 53, hablando de lo que Jesús iba a hacer allí en la cruz del Calvario. Capítulo 4 y 5, que muchos capaz que lo saben de memoria, porque esto fue un examen, así que si me ayudan, ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades. Repítalo de vuelta, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Estás con dolor? Repite esta palabra. Él llevó nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones. Fue para darnos sanidad espiritual. Herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones nos enferman espiritualmente. Pero dice que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces nosotros nos tenemos que apoderar. Fuimos. Ya Jesús lo hizo. Él no lo había hecho. Pero aquí Isaías dice, fuimos. Entonces, tú fuiste curada allí en la cruz del Calvario. Tú fuiste libre de toda rebelión allí en la cruz del Calvario. Tú y yo fuimos sanados de todos nuestros dolores, de toda enfermedad maldita. Él la llevó allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Y por su llaga, ya fuimos sanados. Amén. Tome esta palabra, proclame esa palabra, proclame que es para usted, apodírese esa palabra, vívala. Amén. Ese es un texto que a mí me ha bendecido mucho. Primera de Pedro 2, versículo 24, dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, no sé, perdón. 2.24, estoy leyendo 1.24. Es 2.24. Quien llevó Él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sanidad espiritual. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Sanidad nuevamente. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. Podemos agregar, ¿verdad? Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. 1 Pedro 2.24. Y estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Que el Señor nos ayude a tomar esto en serio, hermano. Sepamos que en 2 de Corintios nos habla de que tenemos un enemigo que no quiere esto. Y que nosotros tenemos, 2 de Corintios 4:4, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas veces nosotros tenemos cegado el entendimiento. No entendemos. Actuamos como los incrédulos. El Dios de este siglo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando a nosotros entra la duda, el enemigo aprovecha y nos cierra el entendimiento. Por eso es importante que nosotros sepamos que tenemos la mente de Cristo. Sepamos que Dios quiere que en nuestra mente prevalezca la palabra de Dios. Que en nuestra mente nosotros podamos atesorar la palabra. Amén. Siempre recuerdo en un momento difícil de mi vida, con mi hija, antes de que naciera, y el enemigo me bombardeaba. ¿Cuántos los enemigos les bombardeaba la mente? Les bombardeaba.
base. Pero dice el Señor, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensa. En esto pensa. Cuando te vengan pensamientos de esto, de lo otro, anda la palabra, aprendete, grabala, escribila y anda a leerla y empezá a pensar en la palabra, en lo poderoso. En esto pensá, en lo bueno, en lo que Dios hizo. Bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda lo que Dios hizo. Entonces es importante que nosotros podamos someter nuestro pensamiento, nuestra mente a los pies de Cristo, porque es por ahí donde comienza el enemigo a filtrarse, a meterse y hacer que tu fe decaiga. Y hay otro texto que habla, dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Nosotros tenemos la capacidad de llevar nuestra voluntad a los pies de Cristo. Tú tienes la capacidad, tenés dominio propio. Frente a lo que el enemigo quiera, tú tienes que levantarte en la autoridad de Cristo. Estás vencido, Satanás. Yo proclamo sanidad integral para mi vida. En todas las áreas, en todas las áreas. No se limite solamente a recibir sanidad en esta carcasa. Limítese a tener una sanidad espiritual. Que usted esté bien en comunión con Dios. Sanidad en las emociones, que su corazón esté bien, que su mente esté limpia, que esté predominando los pensamientos de Dios y no los pensamientos negativos. Porque hoy hay un avance de lo que el enemigo busca. ¿Usted por qué cree que tanta gente se suicida? Porque tiene que ver con eso, por las voces que escucha. Y no tiene poder para controlar eso, porque su autoridad no está en el Señor. Pero Dios a ti y a mí nos dio la capacidad, con la salvación, nos dio sanidad integral, para que tú seas sano totalmente, de la cabeza a los pies, mente, cuerpo, emociones, tu familia, tus relaciones, el área económica, el área financiera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Te animo a ponerte de pie en esta hora y mirá al hermano que tenés a tu lado y repetir junto conmigo, decirle, si un varón le va a decir amado, si le una mujer va a decirle amada. Amado, decirle frente a frente, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos estas palabras, Señor, grabadas a fuego en su corazón. Espíritu Santo, revela a Cristo y revela tu palabra en nuestras vidas. Señor, tú quieres que nosotros seamos una iglesia saludable, una iglesia sana, Señor amado, que en nosotros predomine la sanidad espiritual,